familia, soy Nico de Gladiadores de Criptos y en este video tutorial les voy a explicar algo muy importante, yo lo considero muy importante, que es tan simple, ¿no?, como saber identificar zonas de soporte y resistencia de manera adecuada. Considero que es muy importante aprender a identificar estas zonas, porque generalmente lo que uno hace al comenzar a dar los primeros pasos, ¿no?, en el mundo del trading es tener pérdidas. Es inevitable tener pérdidas, frustrarse, creer que uno nunca lo va a lograr, entonces comienzan a buscar al youtuber, al gurú o al tutorial, ¿no?, que le den el indicador, que le den la estrategia perfecta, que le den el patrón, que le den la clave del éxito, y se desvían de lo que es más simple e importante para lograr aumentar nuestro capital de inversión. ¿Cómo lo es soportes y resistencias? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros sabemos identificar un soporte, ¿no?, algo tan simple como lo es un soporte, nosotros trazaríamos una línea donde vamos a comprar, porque un soporte obviamente es eso, donde vamos a poner un limit order, donde vamos a comprar. Y también tendríamos ubicado donde pondríamos nuestro stop loss. Podríamos limitar nuestro espacio en el stop loss y de esta manera limitaríamos la cantidad de pérdida que podríamos tener y aumentaríamos en una próxima operación, ¿no?, si es que estamos en pérdida en esta y salta nuestro stop loss, en una próxima operación superaríamos la pérdida con nuestras ganancias. O sea que aprender algo simple como soportes y resistencias y ser disciplinado y manejar una buena gestión de riesgo nos va a dar a nosotros la posibilidad de aumentar nuestro capital. Así que ahora en el gráfico les voy a explicar cómo trazar correctamente un soporte, y también obviamente les voy a explicar qué es. Un soporte en este caso es una zona en el precio, siempre es un nivel en el gráfico, ¿no?, que está debajo del precio actual. En este momento yo le estoy indicando tal precio, ¿no?, el precio actual, o sea que el soporte siempre se va a encontrar por debajo del precio actual. Es un nivel donde se encuentran una mayor cantidad de órdenes, o sea, donde anteriormente se compró y dominaron los compradores en la operación, donde el precio se elevó fuertemente o donde el precio simplemente cayó, se detuvo en ese nivel, se volvió a elevar. Y esto quiere decir que eso es un soporte. Y como todo este movimiento, ¿no?, que vemos ahora generado en el precio está manejado por las grandes masas, o sea, está manejado por la mayor cantidad de operaciones que hubo, ¿no?, realizados por las personas, o manipulado, como lo quieran decir, está destinado a repetirse. Porque si bien este movimiento está hecho por un comportamiento humano, ¿no?, nuestro comportamiento está destinado a repetirse en un futuro. Entonces significa que si nosotros trazamos una línea de soporte, en esta ocasión acá tenemos una caída, ¿no?, en el 4 de enero del año 2021, de este año, el 4 de enero, si nosotros trazamos, estábamos en esta época, ¿no?, ahora estamos nosotros en agosto. No, estamos cerca de agosto, estoy más perdido, estamos cerca de agosto, fines de julio. Significa que si nosotros estábamos operando en esta ocasión, ¿no?, en 4 de enero de 2021 y decidimos trazar obviamente una línea de soporte porque el precio cayó fuertemente y se detuvo y se volvió a ir en contra. ¿Ven cómo pasa acá? El precio cae, se detiene en el soporte y se va de vuelta al alza. Significa que en un futuro toda esta línea va a ser una línea de compras, donde nosotros vamos a comprar. Si les hago la demostración ahora, vamos a la actualidad. Como ven, esa línea de soporte ya estuvo muy cerca de ser tocada y cada vez que el precio se acercó a ese punto se volvió a ir en contra. Entonces nosotros ya sabemos que en esa zona el precio se devuelve en contra al precio actual, ¿no? Acá tengo otro soporte,
seguramente fue tocado. Si nosotros, como les decía antes, si nosotros hubiésemos puesto una línea de soporte en esa ubicación, hoy en día tendríamos todos los lugares donde sabemos que podemos comprar. Por ejemplo, la última caída que tuvo hace una semana, creo que fue esto, el 19 de julio, el precio se detuvo ahí en esa línea de soporte que habíamos marcado y se volvió a ir al alza. Entonces nosotros, habiendo ya ubicado una línea de soporte, cuando veamos que el precio se está acercando a esa línea de soporte, vamos a dejar una orden de compra, vamos a estimar el profit a una siguiente resistencia, que vamos a explicar que es una resistencia también, y el stop loss por debajo del soporte. De esta manera nosotros cuidamos que una vez que el precio llegue, en el caso de que atravesara el soporte, ¿no? Saldríamos con una pérdida mínima, no esperaríamos ningún milagro porque nuestro análisis es que el precio va a rebotar en el soporte, o sea que si el precio no rebota en el soporte salimos, no esperamos ningún milagro, para eso está el stop loss, y el precio se va a ir en contra de su movimiento actual, dándonos la ganancia que nos tiene que dar, ¿no? Y tocando nuestro profit. Entonces de esta manera a nosotros nos va a servir identificar un soporte. Yo ahora les voy a mostrar esto, lo voy a borrar. Este es el gráfico de Bitcoin con velas de 4 horas. Voy a ponerlo en velas de 1 hora, que es lo que normalmente uno usa, ¿no? Para operar en futuros. Esto es ahora, ¿no? En la actualidad. Tuvimos ese gran mechazo en long, que seguramente fue para sacar a todos los que venían operando en short. Pero bueno, vamos a buscar una línea de soporte donde nosotros podríamos dejar una futura orden de compra en caso de que el precio caiga. Tenemos acá, como vemos, el precio sube, se detiene acá, y como está por debajo del precio actual es una línea de soporte. Entonces nosotros sabíamos que si el precio, como ven acá, el precio se detuvo, no solo se detuvo ahí, seguramente muchas veces anteriormente también lo hizo, como lo están viendo acá, como ven todas estas veces, o sea que es un soporte seguro. Eso también lo pueden asegurar una vez que ubiquen un soporte. Para saber si lo trazaron bien, lo único que tienen que hacer es ir hacia atrás en el gráfico y comprobarlo si anteriormente el precio rebotó también en ese soporte, ¿no? En este caso es una resistencia en realidad, así como yo les expliqué que el precio cuando se detiene en caída es un soporte, cuando el precio sube se detiene en subida y vuelve a caer, es una resistencia. Pero ahora esto no es una resistencia, es un soporte porque está debajo del precio actual, pero fue una resistencia. Como los soportes anteriormente fueron una resistencia, las resistencias anteriormente fueron soportes. Bueno, acá tenemos entonces el precio, que obviamente ya cayó, ya dio una entrada. Entonces nosotros podríamos esperar otra entrada más en caso de que haga un doble suelo, ¿no? Un doble piso y se vuelva a ir al alza, o buscaríamos un soporte más abajo, un soporte que sea importante. En este caso lo vamos a ubicar acá, a ver qué encontramos por acá. Y vemos acá como varias veces el precio también demostró ser un buen soporte o fue una buena resistencia, como les expliqué recién. Así que esperar una entrada ahí en long, ¿no? Sería totalmente adecuado. Ahora, si nosotros dejamos una entrada en long, ¿cómo sabríamos hasta dónde dejar el profit? Para eso está el opuesto, está la resistencia, para saber hasta dónde va a llegar el precio en caso de que vaya a nuestro favor, ¿no? En caso de que estemos operando soportes. Entonces buscaríamos una resistencia. Una resistencia es donde se encuentran una mayor cantidad de órdenes de venta, por lo tanto cuando el precio sube dominado por las compras, el precio cae, vuelve a caer porque está dominado por las ventas, porque anteriormente esa fue una zona fuerte de ventas, o una zona que fue una zona de compras pero atravesadas por las ventas. Por lo tanto,
es una buena resistencia, es una resistencia. Entonces si el precio, supongamos que el precio rebotó acá, ¿no? Y se vuelve a ir al alza y nosotros queremos saber dónde dejar nuestro profit o dónde ubicar una orden de venta, vamos a buscar un nivel en el precio donde este se haya detenido y vuelto a caer. Como vemos acá, tenemos varios lugares. Acá tenemos una resistencia, la vamos a trazar. Recuerden que para saber si es una buena resistencia solo debemos ir atrás y ver si el precio fue rechazado anteriormente. Acá tenemos otra resistencia y vemos cómo el precio acá fue rechazado varias veces al caer, al subir volvió a caer. Así que eso significa que es una buena resistencia, como esta que trazamos acá abajo. Como ven, pasó eso, ¿no? El precio sube dominado por las compras y cae dominado por las ventas. Por lo tanto, si nosotros compramos acá y estimamos buscar una buena resistencia, nuestro profit podría estar acá. En este caso el precio se está volviendo antes en contra, ¿no? Todavía no del todo, ¿no? Porque no llegó a la supuesta entrada que tendríamos. Pero también se está volviendo en contra antes porque hay varias resistencias antes de llegar a la importante que ubicamos. Así que o sería una toma de ganancias parciales o esperaríamos a que el precio vuelva a irse al alza. Por eso, saber identificar un buen soporte nos ayuda a encontrar la posibilidad de órdenes de compras, y saber identificar zonas de resistencia nos ayuda también a encontrar lugares donde podemos dejar el profit o lugares donde podemos dejar órdenes de ventas. Esta es una forma de operar en long en soportes y en short en resistencias. En el caso de que se atravesaran estos niveles, ¿no? Por ejemplo acá tenemos un buen soporte, pero acá fue atravesado ese soporte, ¿no? Como ven acá, acá había este era un buen soporte, fue atravesado. Nosotros podríamos aprovechar también esas fracturas de soporte y resistencia operando a favor del precio, ¿no? Una vez que el precio atraviesa ese soporte, significa que el precio va a seguir cayendo y con fuerza, porque ya atravesó el soporte. Entonces, ¿cuándo tendríamos que entrar nosotros? Nosotros solo entraríamos en las confirmaciones. Las confirmaciones son cuando el precio atraviesa y vuelve a tocar, o sea, atraviesa ese soporte y vuelve a tocar el soporte, pero esta vez en forma de resistencia. ¿Por qué en forma de resistencia? Porque el precio cuando vuelve a subir, rechaza subir, o sea que esta línea que anteriormente fue una línea de soporte, ahora es una línea de resistencia al precio al subir al alza, ¿no? Incluso si hacemos acá vemos como el precio cae, intenta volver a subir y acá sería nuestra entrada. Nosotros esperaríamos tranquilos, estos son velas de 1 hora, o sea que esta vela atravesó. No sabría cuánto tiempo en total, pero sé que está dentro de 1 hora lo que tardó, ¿no?, en terminar esta vela. Comienza la siguiente, nosotros no entraríamos hasta que viéramos una mecha como esta que nos demuestra el rechazo a seguir subiendo. Incluso podríamos esperar a la siguiente vela en esta ocasión, ¿no?, que se convierta en roja y da la posibilidad de entrar, de tener una entrada perfecta acá. Les voy a mostrar. Nosotros supongamos que entramos acá, ¿no?, en esta línea, y es una entrada perfecta porque nuestro stop loss está muy lejos de ser tocado, porque está por encima de una resistencia en este caso, que anteriormente fue un soporte. Como ven, el precio incluso cuando se retrae ni siquiera la vuelve a tocar y vuelve a caer con fuerza, seguramente al siguiente soporte, que es donde nosotros tendríamos nuestro profit esperando. Les voy a mostrar un ejemplo en este caso. Voy a poner un soporte para que vean si anteriormente fue tocado. Como ven acá, sí es un buen soporte, así que nosotros sí podríamos haber dejado un profit en esa ubicación, porque como ven el precio se rechazó al seguir cayendo varias veces ahí. Así que si nosotros entrábamos acá y buscamos un buen soporte, buscaríamos
un nivel anterior, ¿no? Como son estos dos, donde el precio, o acá, donde el precio generalmente se detuvo y volvió a seguir al alza, o sea, donde se nos podría volver en contra en caso de que estuviera a nuestro favor en el momento. Bueno, de esta manera tenemos ubicado cómo operar un soporte. Cómo operar cuando el precio atraviesa el soporte y cómo operar cuando el precio esté llegando al soporte. Recuerden que manejar una buena gestión de riesgo y un buen stop loss y ser disciplinado es la clave de todo. Nosotros podemos aprender cualquier tipo de estrategia, la más simple, podemos aprender Fibonacci, cualquier tipo de patrón, pero combinarlo con disciplina y gestión de riesgo es la que nos va a dar nuestra rentabilidad. Ahora vamos a ver qué es una resistencia y cómo operarla, ¿no? Una resistencia, como les dije anteriormente, es donde el precio sube y tiene tendencia a caer por la cantidad de ventas que hay en ese nivel. Esto obviamente nos puede ayudar incluso en spot, en cualquier tipo de operaciones que estén dentro del mercado, ¿no? Sean criptomonedas, sean acciones, sea lo que sea que cotice dentro de la bolsa, nos va a ayudar. Y también les hubiese prevenido haber tenido pérdidas en las primeras caídas de Bitcoin. Como ven, acá tenemos una resistencia donde el precio se niega a seguir subiendo, ¿no? Esto fue cuando el precio estuvo en los 58-65 mil dólares. Y vemos como el precio le cuesta atravesar esa resistencia, como siempre volvió. Y por última confirmó acá en este nivel, ¿no? En esta zona, volviendo a caer. Ya en estos puntos nosotros sabríamos, por ejemplo, ya muchos sabíamos que esto podría pasar, porque el precio no encontraba cómo rebotar por encima de esta resistencia. Siempre el precio lo atravesó, cayó. Esto significa que no era una buena resistencia, no era un buen soporte. Cada vez que atravesaba no se convertía en soporte, volvía a atravesar. O sea que comprar en este punto era muy peligroso, muy inestable iba a ser comprar en este punto. Y bueno, hubo gente que obviamente compró, o que había comprado acá y no vendió acá. Y cuando el precio lo volvió a intentar, porque incluso cayó mucho más fuerte la última vez, ¿no? Cuando lo volvió a intentar no lo logró y estamos donde estamos hoy en día. Bueno, por eso es lo que les explico, ¿no? Una resistencia nos puede ayudar a operar en spot y en futuros, obviamente. Bueno, una resistencia, como les había dicho, es una zona donde el precio se retrae. Nosotros vemos acá como el precio sube, ¿no? Y anteriormente también el precio sube y volvió a caer. Entonces nos confirma que esta es una buena resistencia. Por lo tanto, nosotros cada vez que el precio llegue a estos niveles vamos a dejar una orden de venta con un stop loss corto, ¿no? Que es nuestra clave del éxito, nuestra gestión de riesgo. Nosotros en esta ocasión hubiésemos dejado, yo no lo dejé porque ni siquiera imaginé que iba a ir tan alto, ¿no? Pero en esta ocasión nosotros hubiésemos dejado una orden de venta. La voy a dejar acá si ven de qué estoy hablando. Y hubiésemos dejado obviamente una orden de venta con un stop loss corto. Es nuestra gestión de riesgo. Perdón. Y por más que el precio, como pasó acá, se fue a 48, ¿no? Nos sacó de nuestro stop loss, nosotros salimos ganando. ¿Por qué salimos ganando? Porque nosotros sabemos que si el precio atraviesa nuestra línea de resistencia, no vamos a esperar ningún milagro como les dije anteriormente y vamos a dejar un stop loss corto donde nos va a sacar con una mínima pérdida. Por lo tanto, en una próxima entrada nos daría la posibilidad de volver a recuperar esas pérdidas o a superar en ganancias, ¿no? Obviamente, la pérdida que tuvimos. Por ejemplo, acá el precio volvió a caer, quiso volver a tocar esa resistencia y si estamos basados en la teoría que yo sigo, ¿no? La que respeto, mi estrategia, que respeto totalmente, que es sobre tener un stop loss corto y operar en buenas entradas que son soportes y resistencia. También opero tendencias, obviamente, muchos tipos de patrones, pero
soy firme a mis operaciones, no me voy de mis operaciones y tengo una disciplina basada en una gestión de riesgo, ¿no? Bueno, el precio acá volvió a tocar. Como dije anteriormente, si el precio toca el stop loss, nosotros volvemos a dejar otra orden cuando sea que el precio se vuelva a aproximar ahí, ¿no? Porque sabemos que el precio puede volver a hacerlo, puede volver a atravesar o rebotar, pero nuestra clave va a ser el stop loss, así que en esta ocasión toca la orden y se va a rebotar al siguiente soporte, que fue un soporte muy esperado. O sea, si alguien entró acá en short, era muy obvio que acá intentarían tomar profit. Bueno, de esta manera nosotros es como operamos una resistencia, ¿no? Cuando el precio está por llegar a una resistencia, vamos a vender. Si el precio atraviesa naturalmente esa resistencia, porque la tiene que atravesar, porque nunca el precio se va a mantener encerrado constantemente, consolidando por años, ¿no? Si lo atraviesa, lo va a hacer con un stop loss corto por encima de nuestra resistencia o por debajo de nuestro soporte. Es esa la clave para entender un soporte y una resistencia, para saber manejar una buena gestión de riesgo. Es tener un stop loss corto, pero ese stop loss y esa entrada tiene que estar ubicada dentro de un buen soporte o una buena resistencia, sea que están operando tendencias también. Por ejemplo, si nosotros operamos tendencias, esto pasó hace poco en el grupo privado, ¿no? Cuando atravesó Bitcoin esta línea de tendencia que estoy marcando ahora, yo en este punto les pedía a la mayoría que compren porque esto es algo que les voy a mostrar en un próximo tutorial, ¿no? De cómo operar tendencias, roturas de tendencias. Que compre porque acá el precio se iba a disparar. No soy un gurú, no creía que el precio se iba a disparar tanto. Yo lo que dice la teoría o lo que estoy acostumbrado a ver es que el precio se dispara hasta generalmente donde comenzó la tendencia bajista, que era en este caso. O sea que la entrada estaría a este nivel y un stop loss corto, ¿no? Por si el precio no llega a reaccionar a nuestro favor. Como ven, la entrada hubiese sido perfecta de esta manera, ¿no? Un stop loss cortito, mucho más cortito incluso lo podemos hacer. Y entraríamos acá en este punto y el precio se dispara a nuestro profit. Nuestro profit, en este caso todo el mundo sé que lo habrá ubicado acá, las personas que agarraron la entrada, las personas que entraron en short, cualquier tipo de trader, ¿no? Tendrían marcadas este tipo de resistencia. Por ejemplo, si el precio llega hasta acá, este sería un primer profit, si quieren tomar ganancia, un segundo profit y un profit final que era el más obvio en ese momento, ¿no? Que iba a pasar, que era donde comenzó la tendencia bajista anteriormente. Así que siempre saber manejar, saber operar dentro de un soporte o una resistencia nos va a dar la posibilidad de dejar un buen stop loss y de esta manera nosotros vamos a aumentar nuestro capital teniendo pérdidas mínimas y ganancias altas. Bueno, espero que les haya gustado el video, espero que lo hayan entendido. No me hice un guión, lo expliqué de la manera más simple que se me ocurre, como si estuvieran acá en mi habitación conmigo, charlando, como entre amigos, ¿no? Para que pudieran entenderlo, espero que lo hayan entendido. Si no, me lo dicen en los comentarios, qué es también lo que necesitan que les pudiera explicar, en qué les pudiera dar una mano. Y si les sirvió, les pido que lo compartan, le den un like y comenten si necesitan otro tipo de tutorial. Muchas gracias por ver el video y les deseo lo mejor de lo mejor para sus operaciones.